Buenos días para todos. En el día de hoy, por una amable invitación de la Corporación Excelencia de Justicia, he sido invitado para participar en estos eventos académicos que está organizando la corporación y que buscan orientar y discutir y hablar sobre temáticas jurídicas de interés transversal y de mucha actualidad. Agradezco al señor director de la Corporación Excelencia de Justicia, el doctor Hernando Herrera, a toda la junta directiva y por supuesto al área de comunicaciones, quien generan espacios propicios para poder compartir con ustedes temas de mucha actualidad. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del derecho disciplinario en Colombia. Para hablar del derecho disciplinario en Colombia hay que identificar qué busca, cuál es su fin, hacia dónde se orienta el derecho disciplinario y cuáles han sido las principales reformas legislativas que en los últimos tiempos se han dictado en la materia. Comencemos por señalar que la Constitución Política de 1991 establece que las autoridades de la República, todas, están instituidas para salvaguardar los derechos, las garantías, los intereses y de atender las necesidades de la colectividad. Eso necesariamente implica un compromiso constitucional a cargo de las autoridades públicas. Y para que el Estado pueda cumplir con esas metas fundamentales, el Estado requiere del concurso indispensable de los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellas personas naturales que se vinculan a través de una relación laboral con el Estado con el propósito de agenciar estos intereses. Y para que estos servidores públicos atiendan con esos fines, la ley, la Constitución y la normatividad les entregan la necesidad indispensable de que ellos cumplan con lo que se conoce como los deberes funcionales. Los deberes funcionales son entonces los mandatos que deben cumplir los servidores públicos y los particulares cuando ejercen funciones públicas para cumplir con los fines del Estado. De esta manera, el derecho disciplinario entonces viene a cumplir una función de protección que recae precisamente en ese fin. ¿Cuál es el fin? Que los servidores públicos y los particulares cumplan con sus deberes funcionales. ¿Qué es entonces el derecho disciplinario? ¿Cómo podríamos describir el derecho disciplinario? Como el conjunto de normas sustanciales y procesales que contienen los deberes a cargo de los servidores públicos y eventualmente también desarrollan el procedimiento que se puede iniciar en contra de ellos cuando por el incumplimiento de sus deberes funcionales comprometen la obtención de esos fines por parte del Estado y por lo tanto pueden verse abocados a una investigación disciplinaria donde incluso pueden resultar afectados también con una sanción disciplinaria. Entonces el derecho disciplinario es un sistema de control que lo ejerce el Estado como una de las especies del ius puniendi del Estado. Cuando a nosotros nos hablan del ius puniendi del Estado, nos hablan de esa capacidad que tiene el Estado para poder investigar y para poder sancionar determinadas conductas que contrarían determinados objetivos de interés público y de interés general. Así vamos a encontrar que una de las especies de ese derecho sancionador es el derecho disciplinario, que recae exclusivamente sobre una porción de personas, no todos los habitantes del territorio colombiano, no todos los ciudadanos, ni mucho menos los extranjeros que nos visiten, sino específicamente en una población determinada. ¿Y esa población determinada quiénes son? Ya lo decía hace algunos segundos, los servidores públicos y los particulares que ejercen transitoria o excepcionalmente funciones públicas. De esta manera, entonces, ese sistema de control que busca proteger, que los servidores públicos cumplan con sus funciones, porque si cumplen con sus funciones, van a asegurar el cumplimiento de todos los fines del Estado. Y esa es una preocupación fundamental del constituyente. Y lo encontramos en el preámbulo de la Constitución, lo encontramos en el artículo 1, pero más concretamente en el artículo 2, donde se indican cuáles son los fines del Estado. En el Estado colombiano
hay diversas autoridades que ejercen el control disciplinario. ¿Quiénes son esas autoridades? En primer lugar, la Procuraduría General de la Nación. En segundo lugar, tenemos las personerías municipales y distritales. En tercer lugar, tenemos las oficinas de control interno disciplinario. En cuarto lugar, tenemos las comisiones de ética del Congreso de la República. Y finalmente también tenemos, para el caso del Poder Judicial, para el caso de los abogados y algunos particulares que ejercen funciones de naturaleza judicial, la jurisdicción disciplinaria. Jurisdicción disciplinaria que está integrada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una nueva corporación judicial que se crea con el Acto Legislativo número 2 del 2015, y las comisiones seccionales de disciplina judicial, que en este momento en el país hay 25 y que se ubican en la capital de cada departamento y que se encargan de conocer en primera instancia de esos procesos disciplinarios, repito, contra los servidores públicos que laboran al servicio del Poder Judicial y también los abogados. De este modo, entonces, el derecho disciplinario ejerce un papel fundamental en el Estado. A través del derecho disciplinario se encauzan los diversos comportamientos que pueden de una u otra manera afectar el cumplimiento de esos fines, afectar los principios que rigen la razón de ser y el funcionamiento de la función pública. Por eso es que hoy en día contamos entonces con una disciplina, con una ciencia jurídica que podemos sin ningún temor y ninguna vacilación calificar de autónoma para cumplir con esa tarea tan sensible y tan esencial para la sociedad colombiana. Las reformas legislativas de los últimos tiempos las vamos a encontrar en dos leyes, la ley 1952 del año 2019 y la ley 2094 del año 2021. ¿Qué desarrollan esas dos leyes? Lo fundamental y lo básico del derecho disciplinario de los servidores públicos. Así, vamos a encontrar que el nuevo Código General Disciplinario, que está integrado por la Ley 1952 del año 2019, modificado a su vez por la Ley 2094 del año 2021, contienen el régimen sustancial y procesal de la responsabilidad disciplinaria de todos los servidores públicos y de los particulares que transitoriamente o excepcionalmente ejercen funciones públicas. Allí vamos a encontrar un catálogo de principios, porque efectivamente esta legislación desarrolla, como todo código, como todo estatuto, unos principios que son esenciales para el funcionamiento de esta disciplina. Llama poderosa y particularmente la atención las reformas que fueron incluidas a la Ley 1952 por la Ley 2094 del año 2021. ¿Por qué? Porque esa ley introdujo tres reformas fundamentales dentro de la estructura del proceso disciplinario. La Ley 2094 rompe en dos la historia y cómo ha venido siendo tramitado el proceso disciplinario en la administración pública. ¿Por qué? Porque esa ley hace una nueva lectura del debido proceso para señalar en primer lugar que el funcionario que investiga no puede ser el mismo funcionario que juzga. Esto fundamentalmente implica un cambio absoluto en la estructura procesal del derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque como una garantía propia del sistema interamericano de derechos humanos y más concretamente como un derecho humano que consta actualmente en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a partir de la Ley 2094 del año 2021, el legislador decidió incluir una nueva garantía en la estructura del proceso, comúnmente conocida como la garantía de la división de roles. Es decir, que a un servidor público que eventualmente cometa un comportamiento con relevancia disciplinaria, lo investigará y eventualmente lo acusará a través de un pliego de cargos, si se tiene así, un funcionario, y el juzgamiento ahora quedará a cargo de otro funcionario. Así no funcionaba el proceso disciplinario. Era un proceso donde quien investigaba a la persona era quien la acusaba, pero era a la vez quien la juzgaba y era la misma persona la que le imponía la sanción.
Hoy la garantía cambió radicalmente esa estructura para decir, vamos a darle una garantía a ese sujeto investigado, para que el que se ocupe de esa primera fase de investigación que es tan fundamental, no sea a su vez el que juzgue. Y eso se conoce como la división de roles. ¿A partir de qué momento esa garantía está vigente en Colombia? Esa garantía está vigente en Colombia a partir del 29 de marzo del 2022, que fue la fecha en la que precisamente entró en vigencia el tan anhelado Código General Disciplinario. Pero las garantías no terminan allí, hay más. Hay una segunda garantía y se establece claramente que no habrán procesos disciplinarios de única instancia. Antes de la Ley 2094 del año 2021 se tramitaban procesos de única instancia. ¿Qué quiere decir? Que una misma persona a usted lo investigaba, una misma persona a usted lo juzgaba, una misma persona a usted lo sancionaba y contra esa decisión no cabía ningún recurso. Eso es un juzgamiento disciplinario en única instancia. Pues bien, lo que hace la nueva legislación en la materia es establecer que se debe garantizar la doble instancia en el proceso disciplinario. Lo que en términos prácticos implica que hay un derecho a favor del investigado, porque debemos precisarlo, la garantía está en favor del investigado de que esa decisión de primera instancia sea revisada integralmente o pueda ser revisada integralmente por otra autoridad. Lo que por supuesto es necesario, lo que por supuesto es aconsejable, dado el carácter restrictivo de derechos que tienen las sanciones en materia disciplinaria. Siempre hemos pensado que las garantías en materia disciplinaria son necesarias, son bienvenidas, más aún cuando estamos en presencia de un derecho disciplinario vigoroso, fuerte y agresivo que puede limitar en gran parte los derechos de los ciudadanos. La Ley 2094 entonces viene también a reforzar esa garantía propia del derecho disciplinario. Y tenemos también una tercera garantía. ¿Cuál es esa tercera garantía? La doble conformidad. La doble conformidad, que es diferente a la garantía de la doble instancia, lo que busca precisamente es preservar y garantizar un derecho para el investigado de que la primera decisión que se haya dictado en su contra pueda ser revisada por otra autoridad. Es distinta a la doble instancia, porque en la doble conformidad lo que estamos garantizando es que quien es investigado y absuelto en primera instancia y por cuenta de un recurso luego es condenado disciplinariamente en segunda instancia, tenga la posibilidad ante esa nueva decisión de permitírsele que se le tramite un recurso, si se puede decir así, de apelación ante otra autoridad. Esta es una garantía valiosa que no la encontramos expresamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero que el legislador colombiano, a mi modo de ver con mucho atino, reconoció expresamente en el texto del nuevo Código General Disciplinario. Esto muestra aún más el propósito del legislador colombiano de fortalecer el derecho disciplinario como un instrumento al servicio de la sociedad, como un instrumento al servicio del Estado, que también persigue un propósito muy particular, y es garantizar que el Estado pueda cumplir con sus fines constitucionales y sus fines legales. Esa mirada entonces al nuevo Código General Disciplinario nos pone necesariamente en un punto, y es entender cómo hay otro aspecto que hoy en día ha sido sujeto de gran debate y tenemos por supuesto que discutirlo y tenemos que por supuesto mencionarlo aquí en esta participación académica, y tiene que ver precisamente con el otorgamiento de las funciones judiciales a la Procuraduría General de la Nación. Y hay que entender necesariamente que esa decisión del legislador obedece a una decisión judicial internacional a través del fallo que el 8 de julio del 2020 profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Petro Urrego versus el Estado colombiano, donde la Corte precisamente enjuició unas decisiones que se adoptaron al interior de un proceso disciplinario y donde la Corte hizo una interpretación muy amplia, un análisis muy completo, si se puede decir,
sobre el alcance de las garantías que en la materia existen en la Convención Interamericana. Y allí la Corte, uno de los aspectos fundamentales que abordó era si una autoridad de naturaleza administrativa, no judicial, podía efectivamente tramitar procesos e imponer sanciones que implicaran restricciones a los derechos políticos de personas que se encontraban en un cargo público y que habían llegado a él a través del voto popular. Eso no lo podemos perder de vista. Y efectivamente la gran conclusión de la Corte es que era una garantía convencional la que ese tipo de sanciones restrictivas de derechos debían ser impuestas entonces por autoridades de carácter judicial. Evidentemente eso ha generado un fuerte debate entre quienes han entendido esa decisión como una decisión dirigida a sostener básicamente que la decisión solamente puede ser adoptada por un juez penal y no por ninguna otra autoridad. Otros creen que lo importante es la naturaleza del ejercicio de la función judicial para imponer eventualmente esas restricciones, pero en virtud de esa decisión, repito, el Estado colombiano a través del Congreso de la República en la Ley 2094 tomó una decisión. Y la decisión que tomó el legislador colombiano fue otorgarle funciones de naturaleza judicial a la Procuraduría General de la Nación. De tal manera que los procesos disciplinarios que hoy en día tramita la Procuraduría General de la Nación son el resultado necesariamente del ejercicio de funciones de carácter judicial. Y son funciones judiciales en materia disciplinaria que de hecho ya la Procuraduría comparte con otras que desempeña actualmente la jurisdicción disciplinaria. Por ejemplo, las comisiones seccionales de disciplina judicial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuando tramita procesos disciplinarios en contra de funcionarios judiciales, en contra de empleados judiciales, en contra de particulares que ejercen funciones públicas con administrar justicia, de autoridades administrativas que ejercen funciones públicas para administrar justicia, o incluso en contra de los abogados, se ejercen en virtud de funciones de naturaleza eminentemente judicial. De tal manera que el tema tampoco es extraño al marco constitucional vigente. De hecho, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el constituyente le otorgó funciones jurisdiccionales a la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Sala Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura para disciplinar inicialmente a funcionarios judiciales y abogados. Eso pues entonces nos muestra cómo esa circunstancia pone de presente la importancia y el fortalecimiento que en las últimas décadas y más en los últimos años ha tenido el derecho disciplinario. Vuelvo al inicio, como un sistema de control para asegurar que los servidores públicos, todos los servidores públicos y los particulares cuando ejercen funciones públicas tengan que atender juiciosamente cada uno de sus deberes sobre la base de que el incumplimiento de sus deberes puede afectar el cumplimiento de esos fines estatales. Eso entonces nos pone en un contexto muy particular a propósito de esas recientes reformas y finalmente nos lleva, insisto, a entender que el derecho disciplinario es un derecho del Estado, pero un derecho del Estado que se enfoca en una comunidad específica guardando una identidad en cuanto a sus fines, lo que permite entonces advertir que hay diferencias con otras disciplinas como el derecho penal o como el derecho correccional. En el derecho penal se protegen bienes jurídicos, en el derecho disciplinario no se protegen los bienes jurídicos, por eso siempre hemos sostenido que el derecho disciplinario su centro de atención no es el bien jurídico, el centro de atención del derecho disciplinario es el deber funcional. Cuando se incumple ese deber funcional, el derecho disciplinario se activa como un mecanismo para asegurar que comportamientos como ese no dificulten, pongan en riesgo o obstaculicen efectivamente el cumplimiento de esa misión que el Estado colombiano tiene claramente desarrollada, tiene claramente prevista en la Constitución Política de 1991. Y al lado de ese género del derecho disciplinario,
vamos a encontrar otras especies del derecho disciplinario. Tenemos el derecho disciplinario general de los servidores públicos, que está en la ley 1952 del año 2019, el Código General Disciplinario, pero vamos a encontrar otros regímenes disciplinarios, como el régimen disciplinario de las profesiones, los médicos, los ingenieros, determinadas profesiones de la salud, los contadores, tienen su propia estructura y su propia responsabilidad disciplinaria que se rige por normas especiales. Allá lo que se busca, lo que se sanciona no es el incumplimiento de deberes funcionales, sino el incumplimiento de los deberes profesionales. También tenemos el derecho disciplinario de las universidades. Las universidades tienen un régimen disciplinario especial que le permite investigar y disciplinar también a sus estudiantes en el seno de la autonomía universitaria que les es reconocida a sus entes en virtud del artículo 69 de la Constitución. También tenemos un régimen especial disciplinario para los abogados, que se encuentra ¿dónde? En la ley 1123 del año 2007, una ley que enlista los deberes, las faltas en las que pueden incurrir y los procedimientos para investigar, juzgar y eventualmente imponer sanciones. Y también estamos hablando de un derecho disciplinario laboral, que es el que aplican las empresas privadas en el marco de la relación laboral que tienen con sus empleados, que les permite imponerle sanciones a los empleados e incluso ponerle fin al contrato laboral. Todo esto entonces para poner de presente la importancia que tiene el derecho disciplinario hoy en día en nuestra sociedad. Y si hay algo de lo que todos los colombianos podemos estar orgullosos, es que el gran aporte que le ha hecho el derecho disciplinario colombiano al mundo es ese. El derecho disciplinario colombiano es admirado por otros países. En otras latitudes se sorprenden al estudiar esta disciplina, al ver lo vigorosa, lo avanzada y la dogmática tan especial que hemos tenido en los últimos tiempos, abanderados por el padre del derecho disciplinario en Colombia, que es el gran maestro Carlos Arturo Gómez Pavelló, y que sin duda, con sus esfuerzos y con muchos otros abogados y doctrinantes que se han empeñado en estudiar y reforzar el estudio de esta materia, han llevado a que el derecho disciplinario en Colombia sea objeto de estudio por otros países. De esta manera entonces creo que he abordado el estudio del derecho disciplinario, sus fines, sus características, sus diferencias con otras disciplinas y lo más importante, que es lo que he querido dejarles a ustedes en el día de hoy, lo fundamental, el papel tan importante que cumple el derecho disciplinario en conexidad con el cumplimiento de los fines del Estado. Y cómo ese derecho disciplinario ha venido creciendo, ha venido fundamentándose cada día más y siendo lo que es hoy en día, un derecho disciplinario autónomo, un derecho disciplinario vigoroso, un derecho disciplinario garantista, que plantea desafíos para todos y que finalmente, con mucha alegría debemos registrar que la tarea se está cumpliendo con creces. Muchas gracias.